Cuando aterricé en el aeropuerto de Londres, un hombre misterioso me entregó una nota de mi esposo infiel. La bóveda está vacía. Las joyas de la corona fueron reubicadas. El castillo bajo nueva administración. Me reí y dije: dile que nunca fui la reina. Yo era la arquitecta. El hombre se quedó pasmado. Me llamo Virginia. Tengo 42 años y manejo las operaciones financieras de Crestwicke Digital, una de las firmas de ciberseguridad de más rápido crecimiento en Seattle. Durante los últimos 18 meses, algo me había estado inquietando respecto a mi esposo, Timothy. Pequeñas cosas. La manera en que empezó a revisar su teléfono a cada rato. Como, de repente, necesitaba trabajar hasta tarde cada martes y jueves. El perfume, que no era mío, impregnado en sus camisas. No soy de las que hacen acusaciones sin pruebas. Nunca lo he sido. En mi línea de trabajo aprendes a reunir datos primero, analizar patrones y después actuar. Así que observé. Esperé. Documenté todo con la misma precisión meticulosa que aplico en investigaciones de fraude corporativo. Timothy creía que estaba siendo muy listo al ocultar su aventura con su asistente, Julia. Probablemente asumió que, porque yo pasaba mis días enterrada en hojas de cálculo y protocolos de seguridad, no me daba cuenta de lo que ocurría fuera de mi oficina. Se equivocaba. Gravemente. La primera señal roja llegó hace 6 meses, cuando empezó a hacer preguntas casuales sobre nuestras cuentas conjuntas. ¿Cuánto teníamos en ahorros? ¿Cuáles eran los procedimientos de acceso para nuestro portafolio de inversión? ¿Podía explicarle el proceso de liquidar nuestros fondos mutuos? Lo disfrazó de querer involucrarse más en nuestras finanzas, lo cual debería haber sido algo positivo, debería. Pero Timothy jamás había mostrado interés en la administración del dinero durante nuestros 12 años de matrimonio. Siempre estuvo conforme con que yo manejara todo mientras él se enfocaba en su carrera como corredor de bienes raíces comerciales. Su repentina curiosidad sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión escrito por alguien más. Desde ese momento empecé a vigilar nuestras cuentas más de cerca. No porque sospechara robo, sino porque algo en su tono me incomodó. Llámalo intuición. Llámalo paranoia profesional. Como fuera, eso me llevó a revisar nuestros estados financieros 2 veces por semana en lugar de una vez al mes. La segunda advertencia fue más sutil. Timothy comenzó a hacer comentarios sobre lo atados que estábamos a nuestros bienes. Qué agradable sería tener más riqueza líquida en vez de tener todo bloqueado en propiedades e inversiones a largo plazo. Sugirió que quizá deberíamos reestructurar nuestros activos para hacerlos más accesibles a decisiones rápidas. Asentí y respondí con sonidos evasivos. Pero por dentro, registré cada palabra. En ciberseguridad, a eso le llamamos comportamiento de reconocimiento, alguien mapeando el terreno antes de moverse. Timothy estaba explorando nuestro panorama financiero con la minuciosidad de un hombre que planea algo específico. La tercera señal fue la más reveladora. Julia, su asistente, empezó a llamar más seguido a nuestra casa, siempre por asuntos de trabajo urgentes que no podían esperar hasta la mañana. Llamadas que requerían largas conversaciones que Timothy tomaba en su oficina con la puerta cerrada. Siempre martes y jueves en la noche, cada llamada durando exactamente 45 minutos. Yo las cronometré. Hábito profesional. Cuando mencioné el patrón, Timothy se rió y dijo que Julia estaba lidiando con archivos complicados de clientes y necesitaba orientación. Explicación perfectamente razonable, excepto que yo sabía que Julia llevaba 3 años trabajando para él. No era novata que necesitara que la guiaran con procedimientos básicos. Empecé a notar otros detalles. Como el aliento de Timothy olía a mentas cuando regresaba del trabajo, a pesar de que nunca se había preocupado por la higiene dental antes. Cómo de repente le interesaba mejorar su guardarropa, cambiando sus caquis cómodos y polos por camisas de vestir más caras y corbatas de diseñador. Cómo empezó a ir al gimnasio 4 veces a la semana en lugar de solo los fines de semana. Todas esas cosas podían ser inocentes. La reinvención de la mediana edad pasa. La gente decide cuidarse más. Las carreras evolucionan y requieren otras presentaciones. Pero juntas, esas modificaciones pintaban el retrato de un hombre intentando impresionar a alguien nuevo. Podría haberlo confrontado directamente, exigirle explicaciones y confesiones. En lugar de eso, hice lo que mejor sé hacer, investigué. Traducción continúa con el mismo estilo narrativo hasta el final,
incluyendo el viaje a Londres, las precauciones financieras de Virginia, la nota dramática, las protecciones legales, los intentos fallidos de Timothy de mover el dinero, el mensaje final de Jaque Mate. Luego apagué mi teléfono y pedí servicio a la habitación. A la mañana siguiente volé de regreso a Seattle. No porque el plan de Timothy me hubiera obligado a cortar mi viaje, sino porque estaba lista para terminar lo que él había empezado. Nunca había sido alguien que disfrutara del conflicto, pero tampoco era alguien que se echara para atrás cuando se trataba de enfrentamientos necesarios. Timothy había declarado la guerra contra nuestro matrimonio y contra nuestro futuro financiero compartido. Yo estaba preparada para terminar esa guerra de manera definitiva. La casa estaba vacía cuando llegué. La ropa de Timothy había desaparecido de nuestro cuarto, junto con sus aparatos personales y los pocos muebles que él había aportado a nuestro matrimonio. Había dejado una nota escrita a mano en la barra de la cocina, mucho menos dramática que el mensaje que había enviado por medio de su mensajero. Virginia, sé que estás enojada, pero tienes que entender que lo nuestro no ha estado funcionando desde hace mucho tiempo. Julia y yo estamos enamorados, y queremos construir una vida juntos. Traté de manejar nuestra separación financiera en silencio para evitar hacer esto más doloroso de lo necesario. Espero que podamos resolver los detalles restantes a través de nuestros abogados sin convertir esto en algo feo. Timothy. Leí la nota 2 veces y luego la tiré. La versión de Timothy era, como siempre, predeciblemente conveniente para él. Estaba enmarcando su traición como un fracaso mutuo de la relación y su intento de robo financiero como un gesto considerado, diseñado para minimizar mi dolor. Tácticas clásicas de manipulación, reescribir la historia para justificar un comportamiento imperdonable y presentarse como la parte razonable que solo quiere evitar un conflicto innecesario. También había logrado evadir cualquier responsabilidad por sus decisiones. Lo nuestro no ha estado funcionando, como si los problemas de pareja fueran desastres naturales que simplemente suceden, en lugar de consecuencias de elecciones específicas. Traté de manejar nuestra separación financiera en silencio, como si robar dinero fuera una forma de cortesía y no un crimen. Pasé la tarde revisando el daño que había intentado causar. Los bloqueos en nuestras cuentas seguirían activos hasta que yo decidiera levantarlos. Las protecciones legales alrededor de nuestras propiedades significaban que Timothy no podía tocar esos bienes sin mi cooperación. Nuestro portafolio de inversiones estaba completamente seguro. Lo único que había logrado vaciar era una cuenta, la de cheques del hogar, que tenía unos $8,000. También había sacado algo de efectivo de la caja fuerte de nuestra oficina en casa, quizá otros $3,000. En el contexto de nuestra riqueza total, esas cantidades eran insignificantes. Básicamente había robado cambio de bolsillo mientras se convencía de que había ejecutado un gran golpe. Pero la verdadera revelación llegó cuando empecé a revisar más de cerca la actividad financiera reciente de Timothy. Había instalado software de monitoreo en nuestra computadora compartida meses atrás, parte de mi esfuerzo por entender qué estaba planeando. El programa había estado rastreando sus sesiones bancarias en línea, sus correos electrónicos y su historial de navegación. Lo que descubrí era peor que adulterio y robo. Timothy y Julia llevaban planeando su estrategia de escape casi un año. Habían abierto cuentas conjuntas en bancos que yo no conocía. Habían investigado rentas de propiedades en Portland, donde vivía la hermana de Julia. Incluso habían iniciado un pequeño negocio juntos, una especie de firma de consultoría que existía más en papel que en la realidad, diseñada para dar razones legítimas para mover dinero entre cuentas. Lo más grave era que Timothy había estado drenando valor poco a poco de sus clientes en la correduría de bienes raíces. Nada lo suficientemente dramático para levantar sospechas inmediatas, pero sí un patrón de pequeñas comisiones infladas, recargos escondidos y manipulación de gastos que probablemente le habían generado cerca de $60,000 en los últimos 8 meses. Ese dinero no era patrimonio conyugal. Era riqueza robada que Timothy había estado escondiendo mientras planeaba abandonar nuestro matrimonio. Estaba construyendo un colchón financiero para su nueva vida con Julia, engañando a sus clientes profesionales y planeando, además, robar nuestros bienes matrimoniales como bono de salida. Imprimí cada pieza de evidencia que había reunido y la organicé en un archivo completo: registros bancarios, cadenas de correos, historiales de navegación, irregularidades contables, cronologías, todo lo que un fiscal necesitaría para armar un caso de fraude contra Timothy.
Y todo lo que un abogado de divorcio necesitaría para asegurarse de que él perdiera acceso a cualquier bien conyugal. Pero aún no estaba lista para involucrar abogados ni a la fiscalía. Timothy pensaba que había sido muy astuto cubriendo sus huellas. Creía que su plan había fallado por mala suerte o mal timing. No porque hubiera sido sistemáticamente superado por alguien que entendía los crímenes financieros mejor que él. Yo quería que supiera la verdad antes de que otros se involucraran. Quería que entendiera que su elaborado plan había estado a la vista para mí desde el principio. Que cada movimiento suyo había sido anticipado y contrarrestado. Quería que se diera cuenta de que la mujer con la que había vivido 12 años no era la ingenua dependiente que él creía. Quería que entendiera que declararme la guerra había sido el error más grande de su vida. Él me había enviado una nota diciendo que el castillo estaba bajo nueva administración. Era hora de mostrarle quién había sido siempre la verdadera dueña. Acepté extender mi plazo 48 horas más, pero dejé claro que esa sería la última prórroga. Después de eso, procedería con cargos criminales sin importar lo que Timothy decidiera. Salí de la oficina de Gerald confiada en que Timothy terminaría aceptando mis términos. Su abogado había visto la evidencia y entendía que pelear cargos criminales sería inútil. Ningún abogado competente aconsejaría a su cliente arriesgar años de prisión por un acuerdo de divorcio, especialmente cuando la evidencia era abrumadora. Pero Timothy volvió a sorprenderme. En lugar de aceptar el acuerdo, pasó a la ofensiva. Descubrí su nueva estrategia cuando llegué a casa del trabajo 2 días después y encontré a oficiales de policía esperando en mi entrada. La detective Sarah Morrison se presentó y explicó que Timothy había presentado una denuncia alegando que yo había estado participando en vigilancia ilegal y haciendo amenazas de extorsión. El señor Timothy afirma que ha estado monitoreando sus actividades en línea sin su consentimiento y que lo está amenazando con presentar cargos falsos a menos que acepte un acuerdo de divorcio injusto, explicó la detective Morrison. Son acusaciones serias que necesitamos investigar. La invité a pasar y le ofrecí mostrarle la misma evidencia que le había presentado a Gerald. Detective Morrison, quiero que entienda lo que realmente pasó aquí antes de decidir si las quejas de mi esposo tienen mérito. La llevé por la cronología, el fraude financiero, el intento de robo de bienes maritales. Le mostré la documentación legal que Elizabeth y yo habíamos preparado para proteger nuestras cuentas. Le expliqué que todo lo que había hecho estaba diseñado para prevenir actividad criminal, no para facilitarla. La detective Morrison fue minuciosa y profesional. Examinó mi evidencia con cuidado, hizo preguntas detalladas sobre mis métodos de monitoreo y tomó notas de todo lo que le presenté. A diferencia de Gerald, ella tenía experiencia en crímenes financieros y entendía la importancia de la huella digital que Timothy había dejado. Señora Virginia, con base en lo que me ha mostrado, parece que su esposo pudo haber cometido delitos graves. Los métodos de vigilancia que utilizó son legalmente cuestionables en un contexto marital, pero la evidencia que recopiló parece documentar actividad criminal genuina, dijo, haciendo una pausa mientras revisaba sus notas. Voy a necesitar entrevistar a su esposo y examinar las cuentas a las que tuvo acceso. Si sus acusaciones son correctas, estaríamos hablando de cargos por fraude, intento de robo y posiblemente desfalco. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Alivio de que las autoridades estuvieran tomando en serio los crímenes de Timothy. Aprensión porque un proceso penal haría nuestra situación mucho más complicada y pública de lo que yo había previsto originalmente. Detective Morrison, quiero justicia, pero también quiero una resolución. Si Timothy acepta hacer una restitución completa y aceptar términos de divorcio apropiados, ¿la fiscalía consideraría un acuerdo de culpabilidad? Eso dependería de la magnitud del fraude y de la cooperación de las víctimas. Pero sí, los acuerdos de culpabilidad siempre son posibles cuando los acusados asumen responsabilidad por sus actos y reparan a las víctimas. Cuando la detective Morrison se fue, llamé a Elizabeth para actualizarla sobre este nuevo giro. La decisión de Timothy de involucrar a la policía había salido espectacularmente mal. En lugar de poner en duda mi credibilidad, había invitado al escrutinio oficial de su conducta criminal. Esto en realidad fortalece nuestra posición, me dijo Elizabeth. Ahora que hay una investigación policial activa, Timothy no puede decir que solo estabas lanzando amenazas vacías. Está enfrentando cargos criminales reales con consecuencias serias. Esa misma noche, Gerald me llamó directamente. Señora Virginia,
Mi cliente quisiera reconsiderar su propuesta de acuerdo. Los acontecimientos recientes han aclarado ciertos aspectos de esta situación. ¿Qué acontecimientos son esos, señor Patterson? Mi cliente reconoce que algunas de sus prácticas comerciales pueden haber sido inapropiadas. Está dispuesto a discutir la restitución a las partes afectadas y aceptar términos de divorcio modificados. Timothy intentaba negociar desde una posición de debilidad mientras fingía que todavía tenía ventaja. Había pasado de negarlo todo a reconocer prácticas inapropiadas de negocios, lenguaje legal para admitir crímenes evitando palabras que lo incriminaran directamente. Los términos del acuerdo no han cambiado, le respondía Gerald. Restitución completa, confiscación de bienes, cooperación con las autoridades. Esas siguen siendo las únicas condiciones bajo las cuales aceptaré apoyar un acuerdo de culpabilidad. Mi cliente siente que esos términos son punitivos más que restaurativos. Su cliente cometió delitos graves contra múltiples víctimas. Las consecuencias punitivas son apropiadas. Gerald pidió otra extensión para discutir opciones con Timothy. Me negué. Señor Patterson, su cliente ha tenido múltiples oportunidades para resolver este asunto. Mañana por la mañana entregaré toda mi evidencia a la detective Morrison y solicitaré cargos criminales formales. Después de eso, cualquier negociación de culpabilidad tendrá que hacerse a través de la fiscalía. Timothy había tomado su decisión. Prefirió pelear en lugar de aceptar responsabilidad por sus actos. Ahora enfrentaría todas las consecuencias de esa decisión. La fiscalía actuó rápidamente una vez que la detective Morrison presentó su informe. En menos de una semana, Timothy enfrentaba cargos formales por fraude, intento de robo y desfalco. El periódico local publicó la noticia en portada: un corredor de bienes raíces prominente acusado de robar a sus clientes e intentar liquidar bienes maritales durante un divorcio. La reputación profesional de Timothy se destruyó de la noche a la mañana. Su firma lo suspendió de inmediato mientras se resolvía el caso. 3 de sus clientes principales presentaron demandas civiles buscando recuperar el dinero robado. La Comisión Estatal de Bienes Raíces abrió una investigación que probablemente terminaría con la revocación permanente de su licencia. Julia, su asistente y amante, también fue acusada como cómplice de fraude. Los fiscales tenían pruebas de que había ayudado a Timothy a manipular cuentas de clientes y que sabía de sus planes para robar bienes maritales. Su relación romántica, por la cual Timothy había estado dispuesto a destruir nuestro matrimonio, se desmoronó bajo la presión de enfrentar cargos criminales juntos. Vi cómo se desarrollaban estos acontecimientos con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Timothy finalmente enfrentaba consecuencias por sus decisiones. Tristeza porque el hombre al que había amado durante 12 años resultó ser capaz de traicionar a todos los que confiaban en él. Elizabeth presentó nuestros papeles de divorcio mientras Timothy lidiaba con sus cargos. Con su reputación destruida y sus bienes congelados, no estaba en condiciones de disputar nuestro acuerdo. Aceptó todo: mínima retención de bienes, cooperación completa con la recuperación de activos y reconocimiento de que su intento de robo le había hecho perder cualquier derecho a la propiedad conyugal. El divorcio se finalizó 3 meses después. Timothy se declaró culpable de cargos reducidos a cambio de hacer restitución completa a sus víctimas y aceptar una sentencia suspendida con libertad condicional. Evitó la cárcel, pero su carrera en bienes raíces había terminado. Sus recursos financieros estaban agotados y su relación con Julia terminó cuando ella lo culpó por involucrarla en sus esquemas criminales. Yo seguí adelante con reconstruir mi vida. La experiencia me dejó lecciones valiosas sobre la confianza, la preparación y la importancia de protegerte cuando alguien a quien amas demuestra que no merece ese amor. Salí de la situación financieramente segura y profesionalmente fortalecida, pero emocionalmente marcada por el descubrimiento de cuán profundamente Timothy me había engañado. 6 meses después de que el divorcio se finalizó, recibí una llamada inesperada de Gerald, el exabogado de Timothy. Señora Virginia, le llamo para informarle que Timothy se ha declarado en bancarrota. Quería que supiera que lo ha perdido todo y que espera que esté satisfecha con el resultado. Señor Patterson, yo nunca quise destruir la vida de Timothy. Solo quería protegerme a mí y a sus víctimas de más daño. Si él hubiera elegido la honestidad en lugar del engaño, podríamos haber terminado nuestro matrimonio sin destruir su carrera ni su futuro financiero. Él lo entiende ahora. Desafortunadamente,
Ese entendimiento llegó demasiado tarde para evitar las consecuencias de sus decisiones anteriores. Colgué sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí se sentía reivindicada porque Timothy finalmente comprendía la magnitud de sus errores. Otra parte de mí sentía una tristeza genuina por un hombre que alguna vez fue capaz de amor y compañía, pero que eligió caminos que destruyeron por completo su vida. Pero, sobre todo, me sentía agradecida de haber confiado en mis instintos y de haberme preparado para el peor escenario. Las salvaguardas financieras que construí no solo protegieron mis bienes, sino también los de los clientes de Timothy, que quizás nunca habrían recuperado su dinero si yo no hubiera documentado sus crímenes con tanto detalle. También me sentía orgullosa de cómo había manejado una situación imposible. Cuando descubrí la traición de mi esposo, pude haber reaccionado emocionalmente, confrontándolo de inmediato, lanzando amenazas que no estaba preparada para cumplir o simplemente aceptando su versión de los hechos y un acuerdo injusto de divorcio. En lugar de eso, respondí estratégicamente. Reuní evidencia de manera metódica. Protegí mis intereses de forma proactiva. Le ofrecí a Timothy oportunidades para resolver nuestra situación con consecuencias mínimas. Y cuando eligió escalar en lugar de cooperar, yo estaba preparada para cumplir mis advertencias. La experiencia cambió mi relación con la confianza y la vulnerabilidad. Aprendí que amar a alguien no significa aceptar su mal comportamiento, y que prepararse para la traición no es cínico, es responsable. También aprendí que las habilidades que desarrollé en mi vida profesional eran aplicables para protegerme en situaciones personales. Lo más importante, descubrí que era más fuerte y más ingeniosa de lo que había imaginado. Durante años me vi a mí misma como alguien que trabajaba detrás de escena mientras Timothy manejaba los aspectos más visibles de nuestra vida en pareja. Había dejado en sus manos las decisiones de bienes raíces y me conformaba con ser la cara invisible de nuestra sociedad. La crisis me obligó a tomar un rol de liderazgo y manejar una situación compleja que requería conocimientos legales, experiencia financiera, resiliencia emocional y pensamiento estratégico. Descubrí que era capaz de todo eso, y esa realización me dio confianza para perseguir oportunidades que antes me intimidaban. Decidí abrir mi propia firma de consultoría financiera, especializada en ayudar a personas a proteger sus bienes durante transiciones de pareja. Mi experiencia con Timothy me enseñó cuántas formas puede tener una pareja engañosa para manipular las finanzas compartidas, y quise ayudar a otros a evitar convertirse en víctimas de traiciones similares. El negocio creció rápidamente. La noticia de mi trabajo en mi propio caso se esparció en la comunidad legal, y los abogados empezaron a referirme clientes que necesitaban ayuda para documentar abuso financiero o proteger bienes durante divorcios conflictivos. Desarrollé técnicas especializadas para rastrear cuentas ocultas, identificar transacciones fraudulentas y crear barreras legales que impedían que un cónyuge liquidara activos por su cuenta. En menos de 2 años, tenía lista de espera de clientes y estaba capacitando a otros profesionales financieros en los métodos que había desarrollado. El trabajo era gratificante tanto financiera como emocionalmente. Estaba ayudando a la gente a enfrentar algunas de las situaciones más difíciles de sus vidas y usaba habilidades que quizá nunca habría explotado si Timothy no me hubiera obligado a defenderme. Nunca volví a casarme, pero sí formé relaciones significativas con personas que entendían y respetaban mi independencia. Aprendí la diferencia entre una interdependencia saludable y la clase de dinámica desequilibrada que había caracterizado mi matrimonio con Timothy. Ya no estaba dispuesta a ser la socia silenciosa ni el soporte en la sombra de nadie. Al mirar hacia atrás en la confrontación con Timothy, entendí que su intento de robar nuestros bienes había sido un regalo, aunque en su momento no lo pareciera. Su traición me obligó a descubrir fortalezas que no sabía que poseía y me dio claridad sobre lo que quería de mi vida en adelante. Timothy había intentado reducirme a una víctima de sus planes, alguien que descubriría su traición demasiado tarde para evitar el daño financiero que él había planeado causarme. En cambio, su engaño reveló que en realidad yo era la arquitecta de mi propia seguridad, alguien capaz de construir estructuras que pudieran resistir incluso los intentos más deliberados de destrucción. Él pensó que estaba declarando la guerra a una reina que heredaba su poder de nuestro matrimonio. En realidad, se enfrentó a una arquitecta que había diseñado cada aspecto de la fortaleza que intentaba atacar. El mensajero que entregó el recado de Timothy en el aeropuerto de Londres se quedó sorprendido cuando me reí al escuchar la noticia de que el castillo estaba bajo nueva administración.
Seguramente esperaba lágrimas o pánico, no confianza y hasta diversión. Pero yo sabía algo que Timothy jamás entendió. No puedes apoderarte de un castillo cuando la arquitecta todavía guarda todos los planos. 2 años después de que nuestro divorcio se finalizara, Timothy hizo un último intento por recuperar algo de dignidad de entre las ruinas de su vida. Presentó una moción en el tribunal familiar alegando que yo había usado métodos de vigilancia ilegales para obtener pruebas en su contra, y que nuestro acuerdo de divorcio debía anularse por violaciones procesales. Su nuevo abogado, un joven defensor público llamado Jacob, que claramente no comprendía toda la magnitud de lo sucedido, argumentó que se habían violado los derechos constitucionales de Timothy debido a mi monitoreo de sus actividades en línea. La audiencia fue programada para un martes por la mañana de marzo. Llegué al tribunal con Elizabeth y un archivo completo con documentación sobre la conducta criminal de Timothy, incluidos los pagos de restitución que había hecho a sus clientes defraudados y el acuerdo de culpabilidad que había firmado reconociendo su responsabilidad. Timothy se veía diferente, más delgado, más viejo, con un traje que había visto mejores días. Había perdido la seguridad que alguna vez lo hizo exitoso en las negociaciones inmobiliarias. 2 años de procesos penales, ruina financiera y deshonra social lo habían vaciado de formas que eran visibles incluso desde el otro extremo de la sala. La jueza Catherine Williams había revisado todos los expedientes antes de la audiencia. Era una veterana con reputación de cortar de raíz las tonterías legales y enfocarse en resultados prácticos. Desde su expresión supe que no estaba nada impresionada con la moción de Timothy. Señor Timothy, comenzó la jueza Williams, usted le está pidiendo a este tribunal que anule un acuerdo de divorcio al que accedió voluntariamente, basándose en la afirmación de que su exesposa violó su privacidad mientras documentaba su actividad criminal. ¿Es correcto? El abogado de Timothy se puso de pie. Su señoría, nuestra posición es que los métodos de vigilancia utilizados fueron ilegales bajo las leyes estatales de privacidad y que cualquier prueba obtenida de esa manera debe excluirse. Señor Jacob, lo interrumpió la jueza, ¿está usted consciente de que su cliente se declaró culpable de fraude con base en la misma evidencia que ahora afirma fue obtenida ilegalmente? Sí, su señoría, pero creemos que el caso penal se resolvió bajo coacción. Señor Jacob, lo cortó la jueza. Su cliente no estaba bajo coacción. Estaba enfrentando las consecuencias de cometer múltiples delitos graves. La evidencia en su contra era abrumadora, independientemente de cómo se obtuviera. Luego se dirigió directamente a Timothy. Señor Timothy, tuvo una aventura con su asistente. Robó dinero de sus clientes inmobiliarios. Intentó liquidar bienes conyugales mientras su esposa estaba fuera del país. Le mintió a abogados y a agentes de la ley. ¿Hay alguna parte de ese resumen que desee disputar? Timothy se puso de pie lentamente. Su señoría, cometí errores. Usted cometió delitos, señor Timothy. Múltiples delitos graves que dañaron a personas inocentes que confiaban en usted profesional y personalmente. La jueza revisó los documentos del acuerdo. Su exesposa le ofreció la oportunidad de evitar un proceso penal a cambio de que hiciera restitución y aceptara términos razonables de divorcio. Usted decidió pelear esos términos y terminó enfrentando cargos penales de todos modos. Y ahora quiere que este tribunal recompense su mal juicio dándole una segunda oportunidad en la negociación del divorcio. El abogado intentó interrumpir, pero la jueza continuó. Además, me está pidiendo que ignore el hecho de que las acciones de su exesposa no solo protegieron sus propios intereses, sino también los de sus clientes que estaban siendo defraudados. La documentación que ella hizo de su comportamiento criminal llevó a pagos de restitución que quizá nunca se hubieran recuperado de otra manera. Vi el rostro de Timothy mientras la jueza hablaba. Parecía un hombre que finalmente entendía que sus actos tenían consecuencias que no podían negociarse ni apelarse ante una autoridad superior. El tribunal era un lugar donde los hechos importaban más que el encanto o la manipulación, y los hechos estaban abrumadoramente en su contra. Moción denegada, concluyó la jueza Williams. El acuerdo de divorcio se mantiene tal como fue pactado originalmente. Señor Timothy, usted ha hecho perder el tiempo a este tribunal con un recurso frívolo que demuestra que todavía no ha aceptado la responsabilidad de las decisiones que lo llevaron a su situación actual. Cuando salimos del tribunal, Timothy se me acercó en el estacionamiento. Se veía derrotado, mayor de lo que era, cargando consigo la actitud de alguien que finalmente se había quedado sin opciones ni trucos.
Virginia, sé que probablemente no quieras escucharme, pero quería disculparme por todo, por la aventura, por intentar robar nuestro dinero, por la forma en que te traté durante nuestro matrimonio. Ahora me doy cuenta de que tú siempre fuiste la fuerte, y yo fui demasiado estúpido y egoísta para valorar lo que tenía. Estudié su rostro buscando señales de manipulación o falsa sinceridad. En cambio, vi un arrepentimiento genuino y lo que parecía ser una comprensión real de cómo él mismo había destruido su vida. Timothy, aprecio tu disculpa, pero debes saber que no la necesito para tener paz mental. Yo resolví mis sentimientos sobre nuestro matrimonio hace mucho tiempo. Él asintió lentamente. Lo sé. Puedo ver que seguiste adelante y construiste algo mejor. Solo quería que supieras que entiendo lo equivocado que estuve en todo. Manejé de regreso a casa sintiendo un cierre que no había esperado. El último recurso legal de Timothy había sido su último intento de evadir la responsabilidad total de sus actos. Y su fracaso absoluto parecía haber roto lo poco que le quedaba de negación y culpas hacia otros. Por primera vez desde que nuestra confrontación comenzó, me miró y me vio como realmente era, no como la mujer que él había imaginado manipular. Finalmente comprendió que yo no era víctima de sus planes, sino la arquitecta que había construido estructuras protectoras mientras él planeaba su traición.